Muy buenas tardes a todos. Gracias IAB México por invitarme a participar de esta sesión, de un tópico que me divierte muchísimo hablar, de algo que estaba en boca de muchos y hasta hace un poquito dejó de ser un tema tan hablado y conversado, pero creo que es algo que tenemos que volver a poner en agenda. Y hoy les voy a hablar de cómo ganar en un mundo cookieless. Antes, me presento, mi nombre es Daniel Saplinsky, soy CEO de Retargetly y cofundador. Para los que no conocen la compañía, Retargetly es una compañía de tecnología que crea soluciones de data, identidad y audiencias para el mundo de marketing digital. Y hoy quiero arrancar contándoles una historia. Este es un libro que estoy leyendo ahora, que se llama Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb. Para los que no lo leyeron, se los recomiendo muchísimo porque es un gran libro. Y lo que el autor plantea es que existen tres tipos de cosas en el mundo. Las primeras cosas, la primera categoría de cosas es lo frágil. ¿Y qué considera lo frágil? Bueno, aquello que frente a un estresor, frente a algo inesperado, se rompe. Por ejemplo, una copa de cristal. La segunda categoría de cosas son aquellas cosas robustas, que no se benefician ni se rompen frente a un estresor, frente a caos, frente a desorden. Por ejemplo, una estructura antisísmica. Hay un temblor, el edificio no se cae, tampoco se fortalece. Y lo novedoso que propone el autor es la categoría de lo antifrágil, que es lo opuesto a lo frágil, aquello que frente a caos, desorden y estresores se beneficia. Por ahí cuesta imaginarse cosas antifrágiles. Por eso el autor, un ejemplo que utiliza es la hidra. Es un personaje de la mitología griega. Es un monstruo o una criatura a la cual al herirla, al atacarla, le crece una nueva cabeza, ¿no? Es una criatura, un sistema que se beneficia frente a cuando le intentan lastimar, frente a estresores. ¿Y por qué divide el autor en estas tres categorías de cosas? Bueno, porque según él, es tan difícil de predecir lo que va a pasar en el mundo, y algunos ejemplos de esto pueden ser los crashes económicos o el COVID-19 que vino y nos agarró de sorpresa, que por ahí en vez de tratar de predecir lo impredecible, nos conviene dedicar ese esfuerzo en medir lo que sí se puede medir. Y él cree que lo que se puede medir es qué tan frágil es un sistema y por consecuencia qué tan antifrágil es, ¿no? Partiendo de la premisa que si lo puedo medir, lo puedo influenciar. Entonces, mi pregunta hacia ustedes, conectando con esta idea, es, ¿hay alguna oportunidad que nos traiga cookieless y el futuro y el paradigma de Internet que se viene? Bueno, por ahí un buen punto de partida es examinar qué tan frágil o antifrágil es la publicidad digital. Y cuando uno mira este gráfico que muestra el ad spend o digamos, el presupuesto de publicidad digital en Internet, podemos ver que año tras año, cada una de esas líneas refleja el crecimiento. O sea, sin importar COVID, sin importar... perdón, creo que tengo mi mail abierto, así que voy a cerrar. Vamos a cerrar rápidamente. Ahí está, para que no interrumpa, disculpas por eso. Una buena forma de verlo es, no importa COVID, no importa la macroeconomía, los problemas políticos, la publicidad en digital es algo que no para de crecer. Y de hecho podríamos decir que es antifrágil porque a más problemas en el mundo, digital más se consolida. Ahora, si miramos el porcentaje que le corresponde a la Internet abierta, podemos ver que se achica. O sea que todo ese crecimiento se lo está llevando los walled gardens. Entonces podríamos decir, bueno, los walled gardens parecen antifrágiles, pero la Internet abierta parece frágil. Ahora, si a eso le sumamos nuevas regulaciones que aparecen sobre tratamientos de datos como el GPD, CCPA o recientemente la nueva regulación, el LGPD en Brasil, GDPR en Europa, perdón, o los cambios en las plataformas
y restricciones de identificadores por parte de algunas plataformas como en iOS de Apple, o la deprecación de las cookies por parte de Google en Chrome, el navegador más popular, al menos en Latinoamérica, pareciera ser que se hace más frágil todavía. ¿Por qué? Porque los principales casos de uso amenazados que hacen y que crean valor hoy a la Internet abierta, como la medición en la analítica, el control de frecuencia, la segmentación, y poder hacer eso cross-sitio y cross-aplicación, uno de los pilares que supo traer la compra y venta programática, bueno, están amenazados. Entonces, podríamos decir que en el futuro cookieless, el marketing uno a uno a escala es más fácil en los walled gardens y más difícil en la Internet abierta. Con lo cual, más frágil o más se fragiliza todavía la situación. Pero yo no quiero ser un fatalista. Yo no creo que esto sea el fin de la Internet abierta. Y pensando un poco como lo plantea Taleb, ¿hay alguna manera en la cual podamos aprovechar este momento donde se están reescribiendo las reglas de Internet para crear antifragilidad? Ya seamos un anunciante, pensar nuevas formas de alcanzar a los consumidores en cada vez más dispositivos, en cada vez más reglas y regulaciones cambiantes, o como medios, ¿cómo podemos hacer que nuestra propuesta de valor se beneficie de todos estos cambios tectónicos que está habiendo en la industria? Para eso los invito hoy a recorrer los 5 posibles paradigmas que se están discutiendo hoy sobre cómo puede ser el futuro de la publicidad digital. Vamos a hablar de Full First Party Data. Vamos a hablar de los APIs que están proponiendo algunos de los browsers y plataformas para reemplazar algunos de los casos de uso que están amenazados. Vamos a hablar de Data Clean Rooms, que es algo que está bastante hot en la industria en este momento. Vamos a hablar de Contextual Targeting y vamos a hablar de Universal IDs. Así que arrancamos por el primero. Full First Party Data. Un buen punto de arranque puede ser diferenciar lo que es una First Party Cookie de una Third Party Cookie. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que se está eliminando con este cambio de cookieless y Google haciendo desaparecer las Third Party Cookies son las cookies de terceros. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, una cookie de primera parte o First Party es cuando yo, una marca, por ejemplo, Movistar, puedo plantar un identificador a un usuario dentro de mi propio dominio y yo lo puedo leer. Por ejemplo, Google, un tercero, no puede leer, no puede identificar a ese usuario dentro de mi dominio con mi identificador. Ahora, como contrapartida, ¿qué es una cookie de terceros? Bueno, una cookie de terceros es una cookie que un tercero, por ejemplo Google, puede implantar dentro de un dominio de otra compañía, por ejemplo de Movistar. ¿Y por qué esta diferenciación? Bueno, porque al eliminarse lo que es la cookie de terceros, se complejiza la colaboración cross-dominio, cross-aplicación. Vemos a cada sitio como un silo con sus propios identificadores y sus propios usuarios. Podríamos decir que para las plataformas, todo lo que sea identificación cross-dominio, no, pero todo lo que tenga que ver con en mi propio dominio o en los dominios de mi propia compañía, eso está ok. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, porque si este es el paradigma que se impone, se va a generar lo que nosotros llamamos internamente como el escenario de los 1001 walled gardens, donde tratamos a la Internet abierta como un lugar donde hay cientos de millones de compañías, donde cada sitio es una mini plataforma que ofrece una mínima posibilidad de alcanzar a los usuarios de una determinada manera. ¿Y por qué esto es complicado? Bueno, primero porque operativamente los anunciantes no tienen el ancho de banda para tratar a cada sitio o cada aplicación como un walled garden en sí mismo. Y por otro lado, ningún sitio o aplicación va a poder generar la escala para ser competitivos frente a los walled gardens que sí acumulan el 80% de la población del mercado en sus bases de datos. Entonces, volviendo a los casos de uso que resuelve, podríamos decir que la medición y la analítica es posible en un paradigma full first party, el control de frecuencia también, la segmentación de audiencias también, pero poder hacer eso cross-sitio no se puede, sino que se puede hacer solamente en su propio dominio.
y lo que genera o complejiza un poco la compra y venta programática como la conocemos. Así que ese lo ponemos en amarillo. Algo que salió en una charla que vimos hace poco es el ejemplo de la Torre de Babel. No sé si conocen la historia, pero en la Torre de Babel, por un extraño motivo, todos los personajes y los individuos hablan un lenguaje distinto y no se pueden entender. Bueno, en el caso de imponerse este paradigma, nosotros envisionamos algo similar a lo que sucede en la Torre de Babel, donde todos hablan lenguajes distintos y la colaboración es prácticamente imposible. Yendo al segundo caso, a los Browser APIs, podemos ver que dependiendo de la plataforma y dependiendo el entorno web o mobile, hay distintas soluciones propuestas. Por ejemplo, para web, Google propone Privacy Sandbox, que es un set de APIs que buscan reemplazar los casos de uso que mencionábamos antes, pero trayendo algunos cambios como agregando privacidad diferencial y algunas cosas que vamos a tocar en breve. Apple, por el contrario, en lo que es web, desarrolló lo que es Tracking Control, que es, o ITP, que es básicamente eliminar por completo las third-party cookies de su browser Safari. Por lo que es en mobile, todavía Google no se pronunció. Mobile me refiero a mobile app. Todavía no se pronunció, pero todo parece indicar que va a seguir un camino similar a lo que está haciendo con Privacy Sandbox. Y Apple, en el caso de mobile, sí desarrolló lo que es App Tracking Transparency. No sé si para aquellos que tengan iPhone y hayan actualizado a iOS 14, van a ver que ahora cada aplicación les pide el consent, el opt-in para poder usar el identificador para publicidad. Estos son algunos de los cambios. Vamos a hablar un poquito de Privacy Sandbox, que si bien el objetivo de esta charla no es profundizar en eso, me parece que está bueno para ilustrar algunas de las cosas que se están hablando y se están discutiendo. Por ejemplo, ¿cómo plantea reemplazar lo que es el control y la medición? Bueno, a través de una API de atribución, donde lo que está proponiendo es, ahora el browser es el que guarda toda la data de performance de campañas y uno le tiene que preguntar al browser para poder atribuir un determinado evento a una determinada campaña. Y la forma en que el browser le proporciona la información a uno que la requiere es de forma agregada, es decir, no a nivel individual, sino a nivel conjunto de personas. Otra cosa que está proponiendo más para el lado de targeting es lo que es Google Flocks o cohortes, Federated Learning Cohorts. Básicamente lo que usa es Machine Learning y la navegación de los usuarios para encontrar patrones similares de comportamiento para agrupar gente en base a ese patrón. ¿Cómo funciona? Bueno, son grupos más o menos de 10.000, 15.000 personas que al seguir un patrón de navegación similar, Google los categoriza como un grupo de personas similares y todo el targeting se mueve, en vez de ser del paradigma que conocemos hoy, de nivel 1 a 1, a nivel grupos de 15.000 personas parecidas. Tercero, para el caso de uso también de targeting, pero el anterior por ahí es más para prospecting y este es más para conversión o performance. Por ejemplo, el caso de retargeting. Google propone Fledge, que es el caso de uso de poder mostrarle mi advertising a una persona que interactuó previamente conmigo. Por ejemplo, visitó mi sitio, abandonó el carrito y poder mostrarle una publicidad con una oferta a esa persona. Bueno, lo que propone Google para este caso de uso es mover la lógica del bidding, de la oferta, la subasta y demanda, en vez de al sitio, al publisher, moverlo a el browser y al dispositivo. De esta manera, no hay recolección de data, sino que uno, por ejemplo, soy anunciante, el usuario interactúa conmigo, uno le informa al browser, este usuario realizó esta acción, la data queda guardada en el browser, y después cuando ese usuario visita otro sitio con algún publisher, también le manda data al publisher y al browser, y el browser y el dispositivo se ejecuta la subasta en ese lugar. Por último, podemos hablar de cómo planea Google atacar el problema del fraude.
Y para eso está proponiendo un enfoque que se llama los Trust Tokens, y que es básicamente tener alguna especie de prueba de humanidad de los usuarios a partir de captchas o logins para poder distinguir entre qué es un bot y qué es un usuario real. Hoy la mayoría de las soluciones utiliza señales como la IP y demás para discernir qué es tráfico real y qué es tráfico humano. Cabe destacar que muchas de estas soluciones están en pruebas y están en discusión. No hay nada todavía que sea full, 100% garantizado que vaya a lanzarse. Continuamos. Vamos a hablar de... vamos a hablar de los casos de uso que resuelve. La medición y la analítica la resuelve, es posible. El control de frecuencia también. La segmentación le ponemos un amarillo porque cambia según cómo la conocemos hoy. Y la capacidad de poder hacer cross-sitio y compra y venta programática se sigue pudiendo hacer, aunque parcialmente distinta. Y a priori un poco peor a cómo la hacemos hoy. Por eso le ponemos un amarillo. Tercero, vamos a hablar de los data clean rooms. Los data clean rooms es algo que está muy de moda y es básicamente, es una tecnología que permite a una compañía A, supongamos un anunciante, colaborar con una compañía B, un publisher, poder colaborar compartiendo datas, conectando datas sin mover data. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, trayendo a un tercero, que es una compañía C, que genera una tecnología y un ambiente que nos llamamos Clean Room, que es un lugar compartido seguro y neutral, en el cual se crea una imagen de la data de la compañía A. No es la data de la compañía A, sino una imagen criptográfica de la compañía A. Se crea una imagen criptográfica de la compañía B y se comparan las imágenes, ¿no? Una analogía puede ser, bueno, si yo quiero comparar dos realidades, es muy difícil. Yo puedo sacarle dos fotos a esas dos realidades y ver qué tan parecidas son. Bueno, los Data Clean Rooms es una manera de poder comparar data de dos entornos sin mover data, sino a partir de una imagen de esa data. Lo que tiene de buenísimo esta tecnología es que es súper privacy compliant, user friendly y compliant con todas las regulaciones porque, como dijimos, la data no se mueve. Lo que se está viendo son imágenes o metadata y se hace esa comparación a partir de esa data. Y resuelve lo que es la medición y la analítica, el control de frecuencia, la segmentación. Le ponemos un amarillo en el cross-sitio y en la compra y venta programática porque el desafío que vemos es el costo y la adopción a escala de esto. O sea, esto solo tiene valor si todo el ecosistema está ahí adentro y podemos contrastar mi data contra la data de todo Internet de una manera descentralizada. El problema es que el costo de la tecnología dificulta la adopción y la dificultad de la adopción o la escalabilidad atenta contra la misma propuesta de valor de la sociedad. De audiencias y de programmatic en sí mismo, que es básicamente poder alcanzar una audiencia en base al contenido que está leyendo, tratar de predecir una audiencia en base al comportamiento que está teniendo en ese momento. Por ejemplo, poder tratar de alcanzar una audiencia de hombres en un sitio de golf, no sé, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de si queremos imponer esto como el paradigma? Bueno, que no resuelve medición analítica ni el control de frecuencia, solo resuelve parcialmente la segmentación. ¿Y por qué ponemos parcialmente? Porque, como habíamos visto en el slide anterior donde comparamos los walled gardens versus la internet abierta, en los walled gardens se va a poder seguir haciendo targeting por audiencias. Y hoy, la verdad es que el retorno de inversión de una estrategia bien ejecutada de audiencias es mucho mayor a una contextual. Entonces, no resuelve el resto de los casos de uso, no genera el mismo el ROI que audiencias. Vamos a hablar de Universal IDs, que es el quinto paradigma. Y los Universal IDs básicamente son sistemas de identificación de usuarios que no dependen de cookies y que utilizan señales que pueden ser tanto determinísticas, provistas por un usuario, como un email, un número de documento, un número de celular, provista en un registro o en un login, como también probabilísticas, como por ejemplo, qué comportamiento está teniendo, desde qué tipo de dispositivo se conectó, en qué horario, cuántos dispositivos se conectaron desde esa misma IP, etc.
Y usando todas esas señales puedo generar un identificador único que me permite soportar los casos de uso que hablábamos antes. Obviamente a este identificador único se le suma técnicas de privacidad diferencial, criptográficas y demás, para hacerlo sumamente consumer friendly y privado. Casos de uso que resuelve, la medición y la analítica la resuelve, el control de frecuencia también, la segmentación también como la conocemos hoy. Un dato no menor es, algo muy importante de estos identificadores es que sean con consentimiento de los usuarios, si no estaríamos volviendo de alguna manera a lo que se está tratando de erradicar con las cookies, y nos permitiría, sí, ahora sí, poder ejecutar estos 3 casos de uso de manera cross-sitio y cross-aplicación y mantener el valor que nos supo traer la compra y venta programática. ¿Cuáles son algunos de los desafíos? Bueno, todavía falta escala y adopción. Esto es alguno de las compañías de tecnología que están tratando de innovar en este espacio, creando distintas soluciones de identificadores digitales. Entre ellos, nosotros somos una pensando un identificador universal cookieless para Latinoamérica. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de las anteriores creen que es el futuro de la publicidad en Latinoamérica? Hace poco di una charla y tuve la chance de preguntar a una audiencia de ejecutivos de marketing y publicidad y medios esta misma pregunta, y esta fue la respuesta. Hicimos un survey en digital y pareciera haber consenso entre que el camino no va por sobre la otra, sino más bien por un mix de algunas o un mix de todas. Algo en lo que nosotros también coincidimos. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Bueno, intentar surfear todas las olas, ¿no? Hoy como marketer o como medio, en vez de elegir uno de esos paradigmas, ¿por qué no intentamos ir por todos? Y bueno, uno podría decirme, bueno, en realidad por ahí no nos dan los recursos para intentar todos. Y de hecho, si hay algún surfista en la audiencia, me podría decir, no podemos surfear todas las olas. Y de hecho, mucho del arte de surfear trata de tratar de detectar antes de tiempo cuál es la ola correcta y dónde posicionarme para surfear esa ola correcta. Por eso nosotros hicimos, y también volviendo a la idea de Taleb, bueno, medir y elegir dentro de estos paradigmas según los upsides y los downsides que puedan representar, ¿no? O sea, queremos estar en aquellos paradigmas donde el downside puede ser muy chiquito, pero el upside puede ser gigantesco si estoy en la ola correcta en el momento correcto. Entonces, por eso listamos cada una de estas y las evaluamos según algunos criterios. Voy rápido porque sé que estamos con poco tiempo. Full First Party Data. ¿Genera ventaja competitiva? Sí. ¿Es ampliamente usada? No. Debería hacerlo definitivamente. ¿Genera una mejora exponencial? Si no la hago, a hacerlo definitivamente. Entonces le ponemos un score de 7. Vamos a la segunda. Browser APIs. ¿Ventaja competitiva? Difícil. La verdad que no me voy a diferenciar por ahí. ¿Pero va a ser ampliamente usada? Y sí, porque Google va por ese lado y Google está súper embebido en todo el ecosistema, tanto de la oferta como de la demanda. ¿Debería hacerlo? Sí, definitivamente. No podemos no ir contra Google. De vuelta, es el 80-90% del market share. No hacerlo sería una locura. ¿Genera una mejora exponencial? Y a priori lo que está proponiendo es un targeting peor. Entonces el score que le ponemos es un 7, porque no podemos admitirnos no jugar ese paradigma. Data Clean Rooms. ¿Ventaja competitiva? Sí, porque voy a poder colaborar con más data que la mía propia, algo que vimos que es necesario para poder subsistir en este ecosistema. ¿Va a ser ampliamente usada? No. Debería serlo, dudoso. ¿Genera una mejora exponencial? Sí. Pero le ponemos un score de 5. ¿Por qué? De vuelta. Porque no va a ser ampliamente usada por el costo que habíamos visto antes y la escalabilidad. ¿Contextual? ¿Genera una ventaja competitiva? No. Ampliamente usada, nos permitimos dudar. ¿Debería hacerlo? Bueno, si el costo es muy bajo, pues la verdad es que se podría probar. ¿Genera una mejora exponencial? No. Le ponemos un score de 2. Y por último, Universal IDs. ¿Me puede generar una ventaja competitiva? Y sí, porque la verdad no es obvio esto. No todos lo están haciendo. ¿Va a ser ampliamente usada? Yo creo que es la que más chance tiene, junto con la de los APIs de Google,
de ser la más usada porque no tiene costo de oportunidad. El costo de probarlo es cero. Debería serlo, y si el costo de probarlo es cero y puede ser un boom, ¿por qué no? ¿Me puede generar una mejora exponencial? Y sí, porque si Google plantea un escenario donde el targeting va a ser de manera agregada y yo a través de Universal IDs lo puedo hacer a nivel 1-a-1, respetando la privacidad del usuario, eso genera una propuesta de valor diferencial en el mercado. Eso puede generar una mejora exponencial y yo puedo capturar y beneficiarme de esa mejora exponencial. Entonces, un score le ponemos un 10 por la facilidad, por el costo de oportunidad y por la oportunidad que puede traerme eso. Entonces, para cerrar, ahora sí, y disculpen a la gente del IAB México por retrasarme un poquito, cookieless es un tsunami, es una ola gigantesca que viene hacia nosotros. Y mi pregunta hacia ustedes es, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Vamos a quedarnos parados y nos va a llevar puestos siendo totalmente frágiles? ¿Vamos a tratar de generar robustez y por lo menos tratar de salvarnos de la ola? ¿O vamos a querer aprovechar la oportunidad, generar antifragilidad, prepararnos, probar los paradigmas y tratar de crear una propuesta de valor superadora 10x a la propuesta de valor que tengo hoy, tanto como anunciante para alcanzar a mis consumidores o como medios para atraer a anunciantes a mi entorno? Muchas gracias.